Isla Digital. La tecnología también se encuentra al servicio del entretenimiento. Un ejemplo de ello es la industria de los videojuegos, que en los últimos años ha presentado grandes innovaciones y avances para ofrecerle al usuario una mejor experiencia. Si bien la oferta en las consolas de videojuegos es más restringida a diferencia de otros dispositivos tecnológicos como los celulares, un buen punto es comenzar a descubrir cuáles son las principales características. Esto permitirá elegir con mayor precisión aquel equipo que más se ajuste a las necesidades requeridas. ¿Qué son las consolas de videojuegos? Imaginemos que es una computadora personal que sirve para que los videojuegos se reproduzcan dentro de ella. Existen este tipo de computadoras que son especializadas para el entretenimiento. Ahí mismo puedes jugar videojuegos, puedes entrar a internet, puedes abrir tu Facebook, puedes incluso ver películas. ¿Cuáles son las principales marcas de consolas? Existen diferentes compañías de videojuegos. Dentro de estas compañías de videojuegos, cada una genera su propia consola. Por ejemplo, Microsoft desarrolló la consola llamada Xbox, que es de las más populares en la actualidad. La otra consola que compite directamente contra Xbox es la consola de Sony, que es el PlayStation. Estas dos consolas son las más poderosas y siempre están compitiendo entre ellas. Pero existe un tercer competidor, que es la consola de Nintendo. Nintendo Wii U es la consola que está ahorita dominando por parte de ellos. Sin embargo, esa consola está más enfocada a niños. Es una consola más familiar. Estas tres consolas son las que actualmente tienen el mercado. Sin embargo, existen diferentes consolas aparte de ellas. Está la llamada Ouya, que es una consola de Steam. Steam es una plataforma de videojuegos, pero por computadora. ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta para elegir una consola de videojuegos? Al momento de escoger una consola tienes que decidir entre varios factores. Por ejemplo, qué uso le vas a dar a la consola, o a quién vas a destinar esa consola. Por ejemplo, si es para tus hijos, a lo mejor no necesitan una consola tan complicada como podría llegar a ser el Xbox o el PlayStation. Uno de esos factores también muy importantes es el tipo de juegos que vas a adquirir. Los juegos de PlayStation y Xbox usualmente son destinados a público con mayor edad, por ejemplo adolescentes o adultos. Hay muy pocos juegos que son destinados para niños. Sin embargo, en Nintendo existe más variedad. Hay una gama mayor para los niños. Entonces tú tienes que decidir si esa consola se la vas a dar a tus hijos que son más grandes o la vas a utilizar para niños más chiquitos, con los cuales es mejor destinarles una consola con videojuegos que tengan más accesibles a su nivel de comprensión. También tienes que escoger, por ejemplo, qué te ofrece. A lo mejor en una consola te ofrece que tiene dos controles y ya viene incluido un juego, o en la otra consola te dice nada más hay un juego, pero trae varios controles que se pueden usar para diferentes personas. Existen los llamados consolas portátiles. Cada empresa, por ejemplo, Nintendo tiene una consola portátil llamada 3DS, que es un pequeño aparato donde las pantallas ya están ahí, son pantallas muy chiquitas. También Sony tiene su consola llamada PSP. Xbox actualmente no tiene una consola. Son menos poderosas, no tienen la misma capacidad que una consola grande, como por ejemplo el Xbox. Sin embargo, los juegos usualmente están destinados para ambos, tanto para las consolas grandes o las consolas chicas. Incluso puedes llegar a tener conectividad entre ellos. Tienes que decidir al momento de comprar si lo que quieres es estar en tu casa, poner tu consola, jugar los videojuegos ahí en tu televisión, o si lo que tú quieres es estar en todos lados y llevar tu consola, tu videojuego a todos lados. Otro aspecto muy importante es escoger la generación. Por ejemplo, actualmente tenemos en este año está la generación pasada, por así llamarlo, y la generación siguiente. La generación siguiente está en el Xbox One y el PlayStation 4. Y en la generación pasada está el PlayStation 3 y el Xbox 360. Si lo que quieres es que esa consola te lleve más tiempo, te dure más, tienes que escoger una consola más nueva, por ejemplo un PlayStation 4 o un Xbox o un Wii U. Pero si lo que quieres es aprovechar mayor gama de videojuegos,
ya existentes, tendrías que escoger a lo mejor una generación anterior, como el Xbox 360 o el PlayStation 3, porque todavía no hay tantos videojuegos de PlayStation 4 o de Xbox One. Es una generación que acaba de salir, entonces está muy limitado todavía la cantidad de juegos que existen. Mientras que en PlayStation 3 y en Xbox 360 hay una cantidad mayor, porque es una generación muy vieja, tiene aproximadamente 5 años que estuvo en el mercado, entonces imagina la cantidad de videojuegos que hay. Otra cosa muy importante a considerar es el precio. Las consolas portátiles siempre van a ser un poco más baratas que las consolas estacionarias. Entre el Xbox One y el PlayStation 4 hay muy poca variación entre si la compras sin ningún juego, por ejemplo, la compras la pura consola y el control. Los precios van a salir más o menos igual, no hay mucha diferencia entre ellos. Así que ya lo sabes, al momento de pensar en entretenimiento, los videojuegos son una gran opción y una cuidadosa elección de la consola te permitirá pasar divertidos momentos solo o en compañía de los que más quieres.